Como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él, como grandes aguas que no se contienen. Así es Él, así es Él, es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Aquí está, lo puedo sentir. Que abraza, aquí está, como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él, como grandes es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Dios les bendiga grandemente, Dios les bendiga de una manera muy especial, que la palabra del Señor alimente nuestras vidas, nos ilumine, nos auxilie, nos fortalezca, nos dé aliento, nos dé ánimo y vamos adelante en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Hay que estudiar la palabra de Dios, pero en el sentido de comer la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. Y hemos dicho que la Biblia no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y toda esta semana hemos estado considerando cómo estudiar la palabra de Dios. La próxima semana
vamos a estudiar cómo interpretar la palabra de Dios, porque también hay varios pasos para interpretar la palabra de Dios, a partir del lunes, Dios mediante. Pero desde luego mañana seguimos a las 7 de la noche considerando la palabra del Señor. Todos los días a las 7 de la noche por Facebook, Iglesia de la Trinidad. Y hoy, bueno, quiero hacer un repaso de los temas que tratamos durante esta semana. Cómo estudiar la Biblia. Número 1, el método sintético, es decir, viendo la Biblia como un todo. Y luego el método inductivo, ya penetrar a la palabra y detenidamente. El método biográfico, como ya su nombre lo indica, estudiar la biografía, la vida de los autores y la vida de otros personajes que aparecen en esos escritos. El método histórico, tratamos acerca de estudiar el trasfondo histórico del libro, del autor, la fecha, la ocasión, la identidad del autor, los destinatarios, el contexto geográfico, las costumbres, el contexto social, etc. Pero en el método devocional, que hoy vamos a estudiar, estudiamos el método teológico, donde estudiamos diferentes temas, donde hay que estudiar por temas la palabra de Dios. Dios, la Biblia, el hombre, la salvación, el pecado, los acontecimientos futuros, etc. Y el día de hoy, el método devocional. El método devocional, en primer lugar, quiero decirles que cuando hablamos de devocional o de devoción, queremos decir amor hacia Dios y su palabra. La devoción, en el caso que ahora estamos tratando, es amor hacia Dios y su palabra. Quiere decir también reverencia a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es un libro muy especial. Fíjese que yo de niño me enseñaron que ni siquiera debíamos poner otros libros, otras cosas arriba de la Biblia. El libro en sí siempre estaba arriba de cualquier libro y lo tratábamos con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucha reverencia. También devoción quiere decir sinceridad, ser muy sinceros al estudiar, al leer la palabra de Dios. Y luego también silencio para meditar la palabra del Señor. Es decir, que leemos la palabra, la recibimos y nos quedamos meditando allí en la palabra del Señor en silencio. Nos quedamos pensando en lo que Dios me dice, en lo que Dios me dice hoy, en lo que quiere que haga, en lo que quiere, en qué forma quiere que me comporte. Ahí estoy meditando en la palabra del Señor. Pero en fin, el método devocional quiere decir tres cosas. Vamos a dar tres pasos. Número 1, hacer una paráfrasis personal del texto. ¿Qué quiere decir paráfrasis? Quiere decir que lee usted un texto y luego lo escribe en sus propias palabras. Es muy importante escribirlo en nuestras propias palabras porque así lo podemos entender mejor. Y yo reconozco que en la palabra del Señor pues hay muchas palabras todavía antiguas, muchas palabras no tan usuales. Por eso hay que hacer una paráfrasis. Simplemente poner palabras actuales o palabras propias de nosotros. Hay palabras que hoy ya no se usan tanto y que es necesario pues actualizarlas. Por eso es que tenemos muchas revisiones de la Biblia para actualizar la Biblia. Pero usted tome un texto, el que usted encienda en su corazón y escriba en sus propias palabras ese texto personalizándolo. Es el segundo paso es pensar en nuestros problemas personales. ¿Qué problemas tenemos para aplicar esa palabra a esos problemas personales? Porque, desde luego, la Biblia, la palabra del Señor nos ayuda para que sean solucionados esos problemas. Nos indica el camino, nos indica la senda. Por eso es que en el Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque en efecto,
La palabra del Señor nos ilumina, nos dice por dónde caminar, nos ilumina el sendero. Así que entonces vamos a pensar en los problemas personales y en qué forma Dios a través de su palabra los resuelve. Y luego, tercer paso sobre este método devocional es tomar decisiones personales. No basta con definir el problema, tenemos que tratarlo, tenemos que tomar una decisión al respecto. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿cuál es el problema? Y dos, ¿qué voy a hacer con este problema? La palabra del Señor me ayuda a contestar este problema, a definirlo y a tener la respuesta adecuada. Seguramente que el Espíritu Santo nos guiará, nos iluminará en la solución de esos problemas. Fíjese que muchísimos de los problemas que nosotros como humanos tenemos pueden ser resueltos estudiando la palabra de Dios, pero también aceptando que es la palabra de Dios. No solamente tratar el libro como si fuera una varita mágica. Yo recuerdo todavía aquella ocasión en que estábamos orando pidiendo que un endemoniado quedara libre. Estábamos ahí luchando y un joven agarró la Biblia y la colocó de tal manera que iba a darle un golpe al endemoniado con el lomo, con el canto de la Biblia, y lo detuve. No, joven, detente, porque le iba a dar un golpe como diciendo, a bibliazos vas a salir, espíritu maligno. No, por supuesto que no. No es la Biblia física de papel la que nos va a ayudar, es lo que dice la palabra de Dios, y sobre todo creer la palabra de Dios, tener fe en Dios y en su palabra. Así que entonces, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cuál es el problema? ¿Qué voy a hacer con el problema? ¿Qué me dice la palabra del Señor respecto a este problema? ¿Qué tengo que hacer yo? Y no solamente arrojar la palabra a otros diciendo esto le sirve a aquel porque se comporta mal, porque no ha hecho bien las cosas. No, vamos a pensar en nosotros mismos. ¿En qué me ayuda la palabra de Dios? ¿Cómo debo comportarme de acuerdo a lo que Dios me dice en su palabra? Es el método devocional. Entonces, sigamos algunos pasos que nos ayudan. Yo por años, he mencionado 5 pasos respecto de la palabra de Dios. Número 1, leer la palabra de Dios. Número 2, estudiar la palabra de Dios, que no es lo mismo que leerla. Y en tercer lugar, investigar la palabra de Dios, que es profundizar más en la palabra del Señor cuando investigamos la palabra del Señor. Investigamos a los autores, investigamos el contexto histórico, social, inclusive económico de aquellos tiempos. Entonces, vamos a investigar, pero el cuarto paso es meditar en la palabra del Señor, es decir, tomar aquellas porciones bíblicas y llevarlas hasta nuestro corazón y decir, esto es palabra de Dios y la estoy recibiendo como tal, como palabra de Dios para alimento de mi vida, para conducción de mi existencia aquí en este mundo, para saber cómo tratar a los demás, cómo hablar con Dios, cómo conducirme de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces es meditar en la palabra de Dios. Y el cuarto paso es vivir la palabra de Dios. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El quinto paso. Entonces, estamos hablando con el método devocional, 3 pasos. 1, hacer una paráfrasis personal de texto. 2, pensar en problemas personales. Y 3, tomar decisiones respecto de esos problemas personales. Oremos pues a Dios y vamos a ponerle estos problemas en sus manos. ¿Quiere hacerlo? Oremos al Señor. Padre Santo, vengo ante tu presencia poniéndote en tus manos mis propios problemas y los problemas de cada uno de mis estimados oyentes. Ven a resolverlos, Señor, y ven a iluminarnos para que podamos conocer mejor esos problemas, pero no solamente conocerlos, sino
conducirnos, actuar de acuerdo a cómo tú quieres que resolvamos esos problemas, Señor. Si hay conflictos con otras personas, saber cómo debo conducirme para resolver esos problemas. En tus manos nos estamos encomendando. Y tú, Señor, recibe la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, ahora y siempre. Amén y amén. El día de mañana vamos a tener un mensaje de la palabra del Señor, por supuesto, a las 7 de la noche. Pero el próximo lunes, Dios mediante, empezaremos a estudiar cómo interpretar la palabra de Dios. Y vaya que es tan necesario cómo interpretar la palabra del Señor, porque tantos cristianos se han equivocado al estar leyendo la palabra del Señor, pero interpretándola mal. Entonces, de lunes a sábado estaremos estudiando cómo interpretar la palabra del Señor a las 7 de la noche. El domingo también, el mensaje del domingo es a las 7 de la noche. Pero el estudio del que estoy hablando es cómo interpretar la palabra de Dios. Esta semana vimos cómo estudiar. Ahora vamos cómo interpretar. Entonces, por lo pronto nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche y el lunes empezamos cómo interpretar la palabra del Señor. Hasta entonces, Dios los bendiga. Quédate conectado y comparte de este mensaje lleno de vida. Búscanos en Facebook, YouTube y Spotify como Iglesia La Trinidad o La Trinidad de Juárez. No te pierdas el mensaje de vida todos los días a través de nuestras plataformas digitales, de lunes a domingo a las 7 de la tarde. Ya tenemos servicios presenciales, miércoles 6 de la tarde y reunión de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde. Los domingos tenemos 3 servicios, 10 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1 de la tarde. La dirección de la iglesia es Rafael Velarde, esquina con Francisco Sarabia, zona centro, en Ciudad Juárez, Chihuahua. O bien puedes visitarnos en El Paso, Texas, en la iglesia Jerusalén. Reunión de jóvenes los viernes a las 7 de la tarde y domingos a las 4 de la tarde, en el 4300 de la calle Yandel. No lo olvides, quédate conectado.